De común acuerdo se establece el siguiente código de conducta para las y los integrantes de los tres componentes del MMIV así, : En todo momento, : Nuestro comportamiento será profesional y disciplinado. Nos empañaremos por comprender y cumplir el mandato del MMIV y sus protocolos. Actuaremos con objetividad integral y tacto. Respetaremos a los y las demás integrantes del MMIV, sea cual fuere su categoría, rango, origen étnico o nacional, género o credo. Apoyaremos y fomentaremos relaciones de confianza entre nuestros compañeros y compañeras. Cuidaremos de nuestra apariencia personal y buena presentación. Administraremos debidamente los bienes y presupuestos que se nos asigne como miembros del MMIV. Respetaremos las leyes, costumbres y usanzas, la cultura y la religión de la población de las áreas donde trabajamos. Nos relacionaremos con la población y en particular con víctimas y población afectada por el conflicto con el máximo respeto, cortesía y consideración. Respetaremos la igualdad de género y dentro y fuera del MMIV. Denunciaremos cualquier acto o amenaza de explotación, violencia y abuso sexual. En el cumplimiento de nuestras funciones, cuidaremos de no dañar al medio ambiente, seremos solidarios con los demás miembros del equipo de trabajo y con la población civil. En ningún caso, : Desprestigiaremos el MMIV por actos personales reprochables, el incumplimiento de nuestros deberes o el abuso de nuestra condición de integrantes del mecanismo tripartito. Consumiremos bebidas alcohólicas en exceso ni consumiremos drogas. Dañaremos intencionalmente los bienes ni equipos recibidos para el desempeño de nuestras labores ni los usaremos de manera indebida. Efectuaremos comunicaciones a organismos externos, incluidas declaraciones de prensa sin autorización previa. Difundiremos ni utilizaremos indebidamente la información obtenida en el cumplimiento de nuestras funciones. Actuaremos de manera prepotente o descortés. Participaremos en actividades ilegales, corruptas o impropias. Utilizaremos nuestro cargo para obtener ventajas personales. Cometeremos actos de violencia de género, incluida la explotación o abusos sexuales, ni mantendremos relaciones sexuales con menores de 18 años, ni ofreceremos dinero, empleo, bienes o servicios a cambio de relaciones sexuales. Dañaremos ni tomaremos intencionalmente bienes de la población civil. Somos conscientes de que la inobservancia de estas directrices podrá significar que: se ponga en peligro el cumplimiento de nuestra misión, se pierda la condición de integrante del MMIV y se apliquen medidas administrativas, disciplinarias o penales. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, : Solución de controversias del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA. Directrices para solución de controversias en el marco del acuerdo de CFHBD y DA entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. A. Gestión del cese al fuego y dejación de las armas. El objetivo principal del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV es ser una garantía de cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades y dejación de las armas, tanto para el Gobierno Nacional y las FARC-EP como para la población colombiana. En su labor de monitoreo y verificación, los equipos del MMIV se encuentran con incidentes de todo tipo que pueden ser relevantes o irrelevantes desde el punto de vista de la verificación de los compromisos adquiridos. Con relación a esos incidentes y a la respuesta de los equipos del MMIV, es importante que los tres componentes tengan criterios comunes. A continuación, se presenta una clasificación de los posibles incidentes que ayuda a los miembros del MMIV a cumplir con sus funciones de monitoreo y verificación. Incidentes irrelevantes. En las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y puntos transitorios de normalización PTN, donde el MMIV opera, se pueden producir acontecimientos que no tienen relevancia para el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos, pero que pueden, sin embargo, requerir una respuesta por parte del MMIV. Típicamente es el caso de accidentes, situaciones de emergencia de carácter médico u otro que involucran a pobladores en el área. No están dentro del mandato del MMIV. Sin embargo, las y los integrantes del MMIV tienen una obligación humanitaria de ayudar dentro de sus capacidades a resolver esos casos.
Incidentes relevantes. Primero, incumplimientos que no se constituyen violaciones. 2 puntos. Los incidentes relevantes son aquellos que constituyen un incumplimiento de compromisos adquiridos en el acuerdo. Sin embargo, todos los incumplimientos no representan necesariamente una violación consciente y deliberada del acuerdo. Al respecto, los equipos del MMIV pueden enfrentar 3 tipos de situación. 2 puntos. A. Incumplimientos como consecuencia de problemas técnicos u otros problemas independientes de la voluntad del Gobierno Nacional y las FARC-EP. Ejemplo, 2 puntos. No cumplir en la fecha límite un desplazamiento por problema logístico, encontrarse una zona restringida por desorientación, error humano en el registro de armas, etc. B. Incumplimientos como consecuencia de una comunicación inadecuada entre mandos y subordinados. En particular, al principio del proceso de cese al fuego pueden presentarse situaciones donde, a pesar de los esfuerzos que cada parte debe realizar para la buena comprensión por todas sus fuerzas de sus obligaciones, en virtud del acuerdo y de sus protocolos, subordinados incurren en incumplimientos no deliberados del acuerdo. C. También al inicio del proceso se pueden producir incumplimientos debidos a que las partes mantienen interpretaciones distintas de ciertos compromisos, las cuales no fueron percibidas y discriminadas en la mesa de conversaciones, pero se manifiestan en la práctica. En esos casos tampoco estamos hablando de violaciones deliberadas de los compromisos. Segundo, incumplimientos que constituyen violaciones. Son violaciones todos los incumplimientos conscientes y deliberados de parte de quienes las cometen. Se tiene como referencia para determinar cuando las consecuencias son mayores, la muerte de una o varias personas o el empleo de armas contra una de las partes. A su vez, las violaciones se pueden clasificar en 2 categorías. 2 puntos. A. Violaciones leves por ser. 2 puntos. Individuales, cometidas por subordinados por iniciativa propia, excepcionales, con consecuencias menores. B. Violaciones graves con aquellas que tienen una o varias de las siguientes características. 2 puntos. Colectivas, cometidas por personas en posición de mando, repetidas o sistemáticas, con consecuencias mayores. Tercero, respuestas del MMIV. El MMIV está obligado a responder sin demora a todos los incumplimientos involucrados o deliberados, leves o graves de acuerdo con su naturaleza. Su respuesta es de 2 formas. A. 2 puntos. A. En prioridad, tomar cada vez que sea posible las medidas paliativas puntuales necesarias para el cumplimiento del compromiso que resultó incumplido, ya sea por razones técnicas, falta de comunicación, por divergencia de interpretación, por violación leve o por violación grave. B. Tomar o promover medidas correctivas de lo más largo plazo dirigidas a remediar las causas del incumplimiento en particular. Frente a incumplimientos debidos a problemas técnicos o logísticos, el MMIV debe hacer por sí mismo o recomendar a las partes los arreglos necesarios para evitar la repetición de estos problemas técnicos. Frente a incumplimientos debidos a la falta de comunicación entre mandos y subordinados, el MMIV debe sugerirle a los mandos respectivos o incluso emprender por sí mismo un esfuerzo de información y comunicación sobre los acuerdos y sus protocolos con las y los integrantes de las fuentes en las zonas donde está desplegado. Frente a incumplimientos debidos a diferencias de interpretación, el MMIV debe directamente o a través de otras instancias con participación de las partes dirimir esas diferencias de interpretación, a menudo a través de la promoción del estudio de los acuerdos y de la adopción de nuevos reglamentos. Es particularmente urgente para el MMIV a nivel nacional resolver las diferencias que resulten de ambigüedades en el texto de los acuerdos y protocolos o de otras causas que puedan surgir. B. Solución de controversias. De acuerdo con el comunicado conjunto número 65, La Habana del 19 de enero de 2016, la resolución de controversias es una de las responsabilidades del componente internacional del MMIV. Uno de los principales méritos del carácter tripartito del MMIV es la posibilidad que tanto los representantes del gobierno como de las FARC-EP puedan analizar y evaluar los incidentes conjuntamente con el componente internacional, en contacto directo con los hechos y las circunstancias en las cuales se producen. Por otra parte, puede resultar difícil para los miembros del componente internacional del MMIV, representado las 2 partes, valorar los hechos de la misma manera, independientemente de quienes estén involucrados y a quienes estos hechos impactan.